Capítulo primero. El SIDA y otros espantos. Ninguna prueba, ninguna rectificación ni desmentido puede anular el efecto de una publicidad bien hecha. Si existe alguien que desde un principio haya visto en el SIDA una gigantesca impostura científica, ese es sin lugar a dudas el Dr. Hammer. Además de él, otros miles de científicos de máximo nivel mundial y varios premios Nobel han declarado abiertamente la inexistencia de dicha enfermedad y señalando a la industria farmacéutica con la colaboración de los medios de comunicación masivos como los responsables de esta sinrazón. En 1987, cuando la campaña de pánico de SIDA perfectamente orquestada se hallaba en pleno apogeo, el Dr. Hammer escribía en el libro Fundamentos de una nueva medicina que el SIDA era la mayor estafa del siglo y lo hacía por varias razones, siendo la más importante de ellas el descubrimiento de la primera ley biológica, la ley de hierro del cáncer, es decir, la correlación sistemática entre enfermedad física y causa psicocerebral. El principal argumento contra las teorías que afirman que el SIDA es una enfermedad autónoma se basa en el sistema ontogenético de los tumores, que sería la cuarta ley biológica, y el sistema ontogenético de los microbios. En general, estas 5 leyes biológicas nos vienen a decir que la enfermedad es un proceso individual regido por el cerebro y producido por un shock vivido en soledad inesperadamente y que para mí es dramático. Pero son procesos individuales. Se afecta a la psique, se afecta al cerebro, que rige un órgano que es el que se va a adaptar o alterar según el conflicto que estamos viviendo. Los microbios actúan en este momento concreto que hemos llamado enfermedad de forma específica. Cada microbio actúa en una capa embrionaria diferente, ya sabemos que existen 4 capas embrionarias, y solamente un tipo de microbio interactúa en esta capa y no en otra. Son específicos con funciones específicas. Tal como ha demostrado Hammer en las investigaciones empíricas presentadas anteriormente y llevadas sobre más de 11.000 pacientes, es absolutamente inconcebible que un bicho pernicioso, cuyo objetivo es, por así decir, la destrucción de las defensas del organismo, pueda actuar independientemente de los procesos psíquicos y cerebrales casi in vitro. La ley de hierro del cáncer, la primera ley biológica, enuncia que toda enfermedad, y no ya únicamente el cáncer, es desencadenada por un shock, un choque conflictual biológico muy específico que de forma instantánea impacta simultáneamente en cerebro y en el organismo, creando lo que se llama un foco de Hammer, visible en el escáner. Ese foco de Hammer cerebral provocará una alteración, una adaptación biológica en el órgano correspondiente, una necrosis, un tumor, etc. Las 3 únicas excepciones a todo esto es el envenenamiento, los traumatismos y las carencias. La cuarta ley biológica, descubierto en 1987 por Hammer, ordena todas las enfermedades cancerosas y equivalentes en función de la capa embrionaria, endodermo, mesodermo nuevo, mesodermo antiguo y ectodermo, que se forman en las primeras semanas del desarrollo del embrión. Ahora no me voy a detener en esto de nuevo, pero sí repetir que el momento a partir del cual los microbios pueden trabajar no es, como erróneamente lo habíamos creído hasta ahora, función de factores externos, sino más bien algo determinado por el ordenador que es nuestro cerebro. Para profundizar más en esta cuarta ley biológica, la ley ontogenética de los microbios, ya hay vídeos disponibles y si no, más adelante haré un pequeño resumen de nuevo. Continuamos con el SIDA. Entendiendo bien las 5 leyes biológicas, sobre todo la cuarta ley ontogenética de los microbios, se estará ahora en posición de captar el meollo del problema, es decir, la esencia de la pseudoenfermedad del SIDA. Al final de este capítulo se podrá entender también que esta pseudoenfermedad no fue, hablando con propiedad, más que una impostura cometida por los científicos adoctrinados y sus compinches, es decir, por algunas esferas sociales que imaginaron este ingenioso medio legitimado por un bluff científico para edificar un poder brutal con base médica que les permitiera desembarazarse de sectores indeseables. Se queda uno estupefacto al constatar que es así de simple y lógico y que funciona a la perfección.
Eso sí, solo es posible a condición de que la prensa, los media, sean amordazados, aceptando sin una crítica seria este proyecto de embrutecimiento global, de la misma manera que lo hacen con el cáncer. En el caso del SIDA, lo que interesa en este estudio son los bichos, vamos a decirlo así. El sistema ontogenético de los microbios nos ha enseñado que también ellos tienen un puesto muy determinado en este sistema. Su competencia se extiende a todos los órganos que derivan del ectodermo, la capa embrionaria externa, gobernados por el córtex cerebral. Hemos visto ya que los bichos tratan a estos órganos únicamente durante la fase de curación, la fase vagotónica. Los síntomas concomitantes son vagotonía, generalmente fiebre, tumefacciones epidérmicas o mucosas. Sobra decir que estos síntomas, que saltan a la vista, se acompañan naturalmente y sin excepción de cantidad de reacciones hematológicas y serológicas. Como aclaración, la serología es la ciencia que estudia las propiedades biológicas y químicas del suero sanguíneo. A ver, lo que decimos es que durante la vagotonía, durante el momento de los síntomas, hay variaciones en la sangre y son valores que podemos ver en una analítica. Otra cosa sería la interpretación que se hace de ello. El virus VIH, del cual se niega siquiera su existencia por miles de científicos del más alto nivel, ha sido bautizado virus de la deficiencia inmunitaria por quienes lo inventaron, el Dr. Gallo y compinches. En los pacientes con SIDA no se encuentra jamás el virus VIH. Es muy curioso que desde 1984 el virus VIH había sido reconocido por el Ministerio de Salud de los Estados Unidos como causante del SIDA y que la patente del SIDA había sido depositada y homologada antes incluso de que se hubiese publicado el primer estudio americano sobre el SIDA. ¿Quién tenía tanta prisa y quién se esconde tras ello? ¿Por qué la prensa en su totalidad se ha apuntado al carro sin el menor espíritu crítico? Partiendo de que no existen síntomas específicos del SIDA, ya explicaremos, queda abierto el camino al diagnóstico médico arbitrario. Si un paciente no es seropositivo pero presenta, por ejemplo, un cáncer, un reumatismo articular, un sarcoma, una neumonía, si tiene diarrea, sufre demencia, micosis, tuberculosis, fiebre, una erupción por herpes, toda clase de síntomas neurológicos o de deficiencias, todo va bien. No hay de qué preocuparse, ya que son enfermedades corrientes completamente normales, según las concepciones vigentes hasta el momento, pero basta que esa misma persona sea seropositiva para que todos estos síntomas se conviertan de repente en el SIDA. Y es que solo se convierte en víctima del SIDA quien sabe que es seropositivo o cree serlo. ¿No resulta extraño que nadie oficialmente se haya puesto todavía a estudiar más a fondo este fenómeno, que es sin embargo absolutamente sorprendente? Conocemos en efecto poblaciones enteras a las que no les sucede nada a pesar de resultar en un 100% seropositivas. Y aunque seropositivos los chimpancés, que son monos antropoides, no presentan jamás el menor síntoma susceptible de parecerse al SIDA. Efectivamente, si la gente solo cae espectacularmente enferma si se les dice que son seropositivos, es que ha llegado el momento de ser consciente de lo que le sucede al psiquismo de un paciente que se ve confrontado a un diagnóstico aniquilador que es en un 50% o más mortal. ¿Son nuestros médicos tan insensibles que ni uno solo se haya dado cuenta hasta ahora de lo que sucede en un paciente cuando se le confronta brutalmente a un diagnóstico así de fulminante? En efecto, el paciente ignora que todo esto no es más que una mistificación, una impostura fomentada con un objetivo muy determinado por ciertos ambientes. La pobre persona se lo toma al pie de la letra, tanto más cuanto que toda la puesta en escena es efectuada por especialistas de forma completamente profesional.